Barra de Opinión presenta. Muy buenas noches, bienvenidos a esta emisión de Entre Tres. Como usted sabe, desde hace quizá un par de meses venimos llevando a cabo una serie de entrevistas con aquellos mexicanos que abiertamente han levantado la mano y han dicho: señores, yo aspiro a ser presidente de la República. Por aquí han pasado primero las damas Josefina Vázquez Mota, Santiago Krill, ha pasado también el aspirante Marcelo Ebrard del PRD. Y en fin, estamos haciendo una serie y el día de hoy tenemos el honor de tener aquí al secretario de Hacienda, Ernesto Cordero. Ernesto, muy buenas noches, bienvenido. ¿Qué tal? Muy contento de estar con ustedes. Sin embargo, antes de entrar en la materia hacendaria y en la materia de la política que se está gestando con vía a observar el 2012, es, yo creo, imprescindible, hubiera sido muy insensible no hablar de lo que ocurrió el jueves pasado en la ciudad de Monterrey. Un hecho que se viene a sumar a un encadenamiento de acciones que muchos quieren calificar de terrorismo. Y yo quisiera comenzar por esa pregunta. ¿Es esto terrorismo? Murieron 52 personas o 53 personas, 53 mexicanos inocentes, hasta donde sabemos, que no tenían ningún vínculo con lo que haya podido ser la relación entre el casino y las mafias que se mueven ahora en Monterrey. Pero el definir, el aceptar, el propio presidente de la República estuvo ahí el día viernes y utilizó esa palabra, terror. ¿Es terrorismo, no es terrorismo? Y si es terrorismo, ¿qué hacemos? No, yo creo que habrá que, desconozco las definiciones precisas de terrorismo, pero lo que sucedió aquí es que un grupo de criminales de manera cobarde, de manera desalmada, con el único afán de infundir miedo y terror en la población y bueno, con los dueños de estos negocios, ¿no? que habrá que ver, que habrá que investigar y ver cuál es el tipo de relación que tenían, pero pues sin ningún escrúpulo y sin ningún pudor y sin ningún miedo y sin ningún, sin ninguna conciencia, rocían de gasolina un establecimiento comercial y mueren 52 personas. Yo creo que más grave que esto, pues yo creo que pocas cosas. Y yo sí creo que hay que llamarlo por su nombre. Es un acto que infunde terror, calificaría como terrorismo, y desde luego que lo importante aquí es que pues se trata de intimidar al Estado, se trata de intimidar a la sociedad, cosa que pues de ninguna manera podemos permitir o tolerar. Yo creo que la duda es, sin duda es un acto de terror, nadie puede estar en contra de ello, tristemente es un horroroso acto de terror. La pregunta es, como decía el secretario, ¿cómo definimos terrorismo? Si definimos terrorismo como una acción con un fin político explícito en una lucha contra el Estado por una demanda concreta, nacional o lingüística o religiosa o la que sea, pues esta no entra claramente en esa definición. Si lo ampliamos un poco más como cualquier acto en contra de las instituciones, con un objetivo de evitarlas en un sentido general, pues yo creo que califica como un acto de terrorismo. Desde el punto de vista de las definiciones de derecho internacional, cuando a un grupo se le califica como grupo terrorista, pues eso tiene una serie de implicaciones en el tratamiento que se le hacen a sus miembros, a sus bienes, y es una discusión que claramente todavía no hemos llegado a ella, digamos. No está dentro, los Zetas no están dentro de los grupos denominados en la discusión internacional como terroristas, pero de que es un acto que es difícil calificarlo de otra forma, pues me parece que ciertamente es un acto con esa naturaleza y pone en la mesa de la discusión pues, cuál es la política correcta para enfrentar este tipo de grupos. Claramente ha habido un recrudecimiento de la violencia en lo que va de esta administración. Hay quienes dicen, los críticos a la administración dicen, es producto de lo que el presidente hizo en su acción a principios de su administración, de meter al ejército, declarar la guerra, golpear a los capos, etcétera. La otra visión, la de la administración, sería, es que porque se estaba
gestando esta violencia y veíamos este tipo de señales y entramos a Michoacán por la violencia que ya veíamos en ese grupo criminal llamado La Familia, tuvimos que entrar. Pero lo cierto es que la administración esperaba una caída en los niveles de violencia y lo que estamos viendo es que estos continúan creciendo y plantea un enorme signo de interrogación sobre cuáles son los instrumentos para enfrentar esto y lo que yo creo que a mí me interesaría ver al secretario de Hacienda cómo lo ve desde su silla, cómo ves de su silla. ¿Desde la silla actual o de la silla esperada dentro de unos meses? Es una muy buena pregunta, desde las dos sillas. Primero desde la actual, porque el secretario de Hacienda tiene una responsabilidad real hoy. Uno de los temas aquí es lavado de dinero. Hay toda una serie de dudas sobre la legalidad de muchos de estos establecimientos. Aunque se ha puesto el énfasis en la parte de gobernación y los permisos, hay una parte tributaria. Estos casinos estaban pagando el IEPS de juego o no. Si lo estaban pagando, pues quiere decir que eran legales, y si no, ¿por qué la Secretaría de Hacienda no los había requerido? Es un IEPS muy alto, digamos. En fin, hay toda una serie de discusiones respecto a este caso concreto, y luego hay cosas que están en el escritorio del secretario, como una ley de lavado de dinero. Llevamos 5 años en este conflicto, en esta guerra, en esta disputa, y no hemos sabido procesar bien la legalidad respecto a cómo meter en orden un grave problema de lavado de dinero que hay en este país. No sé si estarían dispuestos a empezar por yo creo, Carlos, ahí que, y es muy importante señalarlo, yo creo que sin duda por ahí algunas voces sugieren que el gobierno es el responsable de la violencia. Yo creo que no pueden estar más equivocados. La violencia la generan los criminales, la generan las organizaciones delictivas, ellos son los que generan violencia. El Estado, el gobierno reacciona ante eso, protege a la sociedad, evita de que estas bandas criminales, bueno, pues para ellos pues ya dejaron únicamente de controlar el paso de droga de un punto a otro, ahora ya extorsionan, se meten primero pues en negocios que estaban en la, pues digamos, en la línea entre la legalidad y la ilegalidad, giros negros, ambulantaje, pero cruzan la línea y se meten pues con negocios legal y formalmente establecidos. Deja tú el casino, pues estamos hablando de notarios, estamos hablando de dentistas, de doctores, de hospitales, donde pues estas personas extorsionan claramente a la sociedad y es importante actuar. No puedes dejar, un Estado no puede hacerse la vista gorda, no puede pactar con ellos, es inadmisible, es increíble que por ahí existan voces que crean con una ingenuidad de verdad sorprendente, que nos van a dejar en paz y que bueno, pues podemos coexistir con ellos. Pues por supuesto que no, es un tema de que hay que defender el futuro de nuestro país, la viabilidad como un país de instituciones de nuestros hijos. Yo creo que no hay otro remedio, podemos discutir la estrategia, podemos ajustar la estrategia, podemos ver algunas vertientes, desde luego que eso es bienvenido y eso yo creo que se tiene que hacer en cualquier estrategia, no solo de seguridad, de cualquier cosa de política pública que hagas. Pero yo creo que el principio básico de que el Estado, el gobierno tiene que defender a su sociedad, yo creo que eso pues no debe haber cuestionamiento alguno, y qué bueno que ha habido muestras de solidaridad, de apoyo al gobierno en esto que estamos haciendo en estos últimos días, que pasó algo verdaderamente horrible, donde no podemos ni siquiera imaginarnos lo que, pues la pérdida de un ser querido en estas circunstancias. Pero eso es justamente, digamos, el cuestionamiento. Yo creo que yo coincido, a mí me parece inadmisible quererle cargar al gobierno federal la culpa de los homicidios que han ensangrentado al país. Yo creo que de ninguna manera podemos decir eso. Pero yo creo que sí debemos analizar cuál es la responsabilidad del gobierno para procurar la seguridad del país. Y de qué manera una estrategia de enfrentamiento al crimen organizado ha sido hasta el momento incapaz de reducir los índices de la violencia, que creo que es algo innegable. No hay manera de decir que tenemos cosas que festejar hasta el momento, porque México hoy es un país más violento de lo que era hace 5 años. Yo creo que es una reflexión muy válida y yo creo que vale la pena abordar el tema. Si el Estado y el gobierno entra y toma el control de algunas comunidades, de algunos municipios, pues es ante la falta de autoridad local que pueda defender a la sociedad y pueda enfrentarlos. Y bueno, el argumento pues donde ha entrado el gobierno federal con mucho mayor fuerza, pues es donde hay niveles de violencia importantes, pues es un poco como el tema de los bomberos, que por ahí escuché esa reflexión.
Los bomberos siempre están donde hay fuego, pero eso no quiere decir que los bomberos hayan prendido el fuego. Los bomberos llegan a controlar el fuego, y en la magnitud del fuego tampoco depende de los bomberos. Pero lo curioso de acá es que sí hay una correlación, si hicieras un trabajo de correlación, entre días gobernados por el presidente Calderón y muertos asociados al crimen organizado. Tú y yo sabemos que correlación no es causalidad, pero sí es curioso que cuando los bomberos se vuelven más activos, hay más incendios. Y antes que los bomberos estaban como más, se hacían menos bien su Pero trabajo. los bomberos llegan donde está el incendio, no quiere decir que los bomberos... Sí, pero Ahora, la que es pregunta difícil es, de ¿apagan explicar? el fuego o no solamente no lo apagan, sino que se prenden otros incendios? Yo creo que eso es lo que hemos visto, que sí vemos más bomberos, pero vemos más incendios. Ha habido varios estudios, incluso aquí está Eduardo Guerrero, que han sistematizado, digamos, la causalidad, que no es mera coincidencia, porque también hay una causalidad entre la aparición del ejército, los golpes fuertes a los grandes narcos y cómo esto provoca que se dividan los cárteles, y no solo eso, que aparezcan organizaciones locales. Eduardo hizo, ustedes recuerdan, un conteo de las organizaciones locales y de los cárteles, y pasamos de 11 a 121 en el 2010. Es decir, yo creo que eso es indiscutible. Puede ser una consecuencia no deseada, no esperada, lo que fuera, pero es una consecuencia. Y después, bueno, lo que también se ha desnudado es que las entidades federativas invierten muy poco en seguridad y en justicia, porque el apartado viene, digamos, viene unido, pero pues hay entidades de la República que invierten 121 pesos por habitante en seguridad. Entonces, bueno, una cosa llevó a la otra, y ahora el hecho es que tenemos un escenario en donde realmente las fuerzas locales parecieran incapaces frente a los impotentes, frente a la violencia que se ha gestado. Con esto que señalabas, los giros a los que han tenido que digamos, han migrado, entre otras cosas, porque pierden los contactos para colocar la droga del otro lado. Entonces se van a extorsión, se van a secuestro de delitos locales, y entonces los gobernadores también de pronto levantan la mano y dicen, oigan, pero es que esta violencia no estaba aquí hace 5 años. Y yo creo que ahí un poco, Federico, también es la lógica del negocio de la droga. Sí. Antes la lógica del negocio era mover la droga de un punto a otro, donde pues era parte del éxito hasta un muy bajo perfil, donde nadie te viera, donde nadie supiera. Al final de cuentas, hay que reconocer que el problema cambió por muchísimas explicaciones que van desde sociales, en fin. México se ha vuelto un país consumidor en distintas zonas urbanas, sobre todo en nuestro país, y lo cual implica que el negocio ya también está en México. Y el negocio cambia, el negocio se vuelve a un negocio de control de distribución territorial. Y no solo eso, el problema es cuando estas bandas no solo distribuyen drogas, sino que también cruzan la línea y empiezan a extorsionar y empiezan a generar negocio pues en la sociedad que vive de otra manera. Y parte del éxito de ese negocio es que te tengan miedo, que te tengan terror y que crean que tú tienes control sobre la plaza. Entonces cambia dramáticamente el tema del negocio. Ahora, ¿qué diferencia hay con esto en Estados Unidos? Yo creo que te diría que una diferencia fundamental es que en Estados Unidos, que pasa o puede pasar mucho de esto, hay instituciones policíacas locales que impiden que una extorsión común y corriente se vuelva la generalidad, y que impiden que esto se vuelva un problema de seguridad nacional y se convierta en un problema de seguridad pública. Ahora, se escucha desde el gobierno federal, yo escucho, digamos, mucha apertura a ver alternativas. El presidente hoy iba a ver al rector de la Universidad Nacional para escuchar sus propuestas, finalmente no se dio, pero en fin, yo creo que escuchamos muchas voces dentro del gobierno en donde se dice estamos dispuestos a escuchar. Pero en el momento de analizar objetivamente la estrategia, parece que el discurso es no hay más ruta que la nuestra. Y las rutas alternativas son la abdicación, la renuncia y la entrega del país a los criminales. ¿En dónde son, a su juicio, dónde están los puntos que habría que revisar de esta estrategia para pues recuperar la tranquilidad en el país, cosa que me parece que es urgente desde todos los puntos de vista? Mira, yo creo que primero que nada y la invitación sigue ahí, y de verdad sin menoscabo de las propuestas que han surgido. Yo creo que también, y hay que hablar con toda claridad,
El gobierno siempre ha estado receptivo de escuchar sugerencias, propuestas, política pública concreta en parte de esta estrategia. Lamentablemente no siempre ha sido una propuesta concreta. Muchas veces pues son lugares comunes, más prevención, más cosa que el gobierno viene haciendo desde que arrancamos. Hay una inversión en cuestiones sociales de educación, de generación de empleo, de generar mejores condiciones para los perseverancia solamente. Yo creo que lo importante es tener un diagnóstico muy preciso de qué es lo que se ha hecho, pues para poder sugerir mejoras y adecuaciones a la estrategia. Si no se conoce la estrategia en su conjunto, y a lo mejor ahí el gobierno también ha sido omiso en no poderla transmitir. Pero sí, por ejemplo, tú me dices, lo que faltan son oportunidades para los jóvenes. Desde luego que faltan oportunidades para los jóvenes, pero no se puede negar la gran inversión que se ha hecho para aumentar, por ejemplo, la cobertura en educación media superior y superior en México como nunca antes, programas de capacitación. En fin, se ha hecho un esfuerzo muy importante por tratar de mejorar esta situación. Entonces yo lo que te diría que qué es lo que sigue, y si tú me preguntas, yo creo que estos primeros años han sido muy activos en dar, pues en el desmantelamiento de las grandes bandas que tenían cobertura a nivel nacional, que responden también a una lógica de pleito entre ellos, de dominio territorial. Pues el gobierno ha sido efectivo en desarticular muchas de estas bandas. ¿Qué sigue? Si me preguntas, yo creo que ahorita el reto fundamental es tener cuerpos policíacos a nivel local que verdaderamente puedan defender a la sociedad y puedan de alguna manera pues tomar el espacio donde el gobierno federal, a través de su Policía Federal y las Fuerzas Armadas, pues llegaron a tomar control de la situación. Yo creo que ese es el reto ahorita. Policías confiables, equipadas, técnicas. Pues tenemos que discutir estos otros temas en un momento más. Estamos con el secretario Ernesto Cordera discutiendo el tema de la violencia en este momento, pero estaremos discutiendo otros temas en los siguientes 2 segmentos. Quédense con nosotros, un momento de corte. Aquí de regreso en Entre Tres con Ernesto Cordero, secretario de Hacienda. Ernesto, uno de los temas que están en tu responsabilidad es lavado de dinero. El gobierno tardó, pero hace un año mandó una iniciativa de ley para apretar en muchos ámbitos muy importantes esta importante cuestión, que hay quienes dicen eso es lo que le ha faltado a esta estrategia. Sigue el dinero, métete en los circuitos financieros. Uno ve los casos que se han atendido, que se han logrado resolver en materia de lavado de dinero, son muy pocos. Hubo una iniciativa del gobierno, pasó el Senado, está atorado en la Cámara de Diputados. ¿Qué podemos esperar de ello? Yo creo que es una pregunta medular y muy importante de resolver. El tema de cómo afectar los intereses económicos de estas grandes bandas pues es central en el combate a la estrategia de abatimiento del crimen organizado. El gobierno federal envió una iniciativa hace ya casi un año que fue dictaminada en el Senado, está en la Cámara de Diputados y lamentablemente pues no se ha visto la voluntad de poderla desaturar, que básicamente tiene 2 componentes. Uno de ellos es el tema de restricciones al pago en efectivo pues de casas, de coches, de yates, de joyas. Segundo, un esquema de reporte de actividades que no quiero decir que sean ilegales, porque yo creo que eso es importante señalarlo. No estamos infiriendo que, por ejemplo, la gente que se dedica a las bienes raíces o la gente que vende yates o la gente que, los notarios, por ejemplo, pues están en la ilegalidad, ¿no? Simplemente que reporten para que la autoridad tenga una mejor información. Y un tercer elemento que es bien importante, el que la Procuraduría General de la República tenga una contraparte de inteligencia financiera que en este momento nos hace mucha falta. Yo creo que es importante señalar, el tema del lavado de dinero está dividido en 2 partes casi en todo el mundo, y México no es de excepción. La parte del análisis financiero, que es lo que hace la Secretaría de Hacienda a través de la UIF, donde nosotros, en base a la información que nos llega de los bancos, de los intermediarios financieros, pues de alguna manera es una investigación donde si hay elementos o no, notificas a las instancias correspondientes para perseguir, judicializar y en su caso asegurar los bienes correspondientes, pero eso ya depende de otra instancia, que en este caso es la PGR. La Secretaría de Hacienda se queda en la integración de la investigación financiera. Los responsables de judicializar el caso es otra instancia. Y en este momento, por diseño institucional, la PGR le faltaba ese cacho, que ojalá sería fundamental la parte que podamos hablar entre los dos. ¿Por qué no hay voluntad política en la Cámara para sacar un tema tan importante que más ha sido tan criticado desde la oposición, la falta de acciones relevantes en la materia?
Mira, yo creo que como muchos otros temas que pasan por la Cámara de Diputados, lamentablemente, pues tenemos capturado por ciertos grupos de interés lo que sucede en las cámaras. Entonces, yo creo son los grupos de interés que no les conviene esto? Grupos que pues, se han enquistado en el debate parlamentario en nuestro país, y yo creo que pues es importante que la sociedad presione, que la sociedad asigne costos y elevemos el tema del debate de que es fundamental tener una ley de lavado de dinero que nos permita ser mucho más efectivos y mucho más asertivos en lo que estamos haciendo. El gobierno necesita mejores herramientas para combatir el lavado de dinero y esta es una de ellas. Ahora, dentro de unos días será el informe del presidente Felipe Calderón, será ya el 5º informe de gobierno. Y en materia económica parece que vemos un panorama gris. Digamos, no estamos en una situación crítica como vemos al abrir la ventana en el mundo, en Europa, en otras partes del planeta, en donde están en situaciones verdaderamente apremiantes. Pero incluso en nuestro vecindario, si nosotros nos comparamos con lo que ha sucedido en los últimos años en América Latina, pues nuestro desempeño es pues básicamente mediocre. Llevamos ya muchos años de tener, siguiendo la expresión de Carlos Elizondo en el título de su libro, un crecimiento muy mediocre. ¿Cómo lo ve usted? Yo te diría que México es una de las economías emergentes pues, con mejor perspectiva en este momento. Tienes toda la razón, ¿no? El mundo se nos nubló, el escenario económico, no nada más de México, de todo el mundo, pues cuando parecía que empezaba a verse soleado, pues se nos aparecieron unas nubes bastante grandes que nos están nublando el panorama a todos, que es el caso en Estados Unidos y que es el caso en Europa. Sin embargo, el escenario que se plantea para México es un escenario pues mejor de lo que se plantea para muchas economías emergentes. Yo creo que es importante cuando nos comparamos con Latinoamérica y cuando nos comparamos con otras economías como la mexicana, tienen diferencias sustanciales que hacen que nuestro desempeño sea distinto al de ellas y no necesariamente mejor, por ejemplo. ¿Cuáles han sido las economías que han tenido un desempeño en estos últimos años pues, de un mayor dinamismo económico? Pues aquellos que son exportadores de commodities, aquellos que tienen unas economías exportadoras pues bastante simples y que en el momento en que el precio de los commodities se dispara para arriba, bueno, pues tienen un boom muy importante. La economía mexicana es bastante más sofisticada que eso. Nuestro sector exportador exporta bienes y servicios con un alto valor agregado que son mucho más robustos a estos precios que están pasando en este momento. Y no necesariamente es malo, estamos hablando que necesitamos capital humano, que necesitamos disminuir costos de transporte, que necesitamos una serie de componentes de una economía más moderna, que es lo que apuntala a nuestro sector exportador y también por eso sufrimos menos cuando se aprecia nuestra moneda. Pero puede ser efectivamente que nuestra economía es más compleja, aceptaría el argumento, pero en ese sentido también necesitaríamos, dada esa complejidad, un motor más eficaz para que esa complejidad se mueva. Y yo lo que veo en muchos de las expresiones oficiales es digamos, un gran triunfalismo. No estamos como están los griegos, los españoles. Usted festejaba hace algún tiempo que teníamos una posición, un ranqueo superior al de Francia, y eso puede ser cierto. Pero lo que yo creo que deberíamos registrar es que la última década es una década de un crecimiento realmente muy limitado, que no tiene que ver con las potencialidades del país y con las exigencias del país. Y no es como se escucha de parte de la versión oficial, un problema de que los mexicanos seamos pesimistas y andemos rezongando y no tengamos la capacidad de ver las grandes cosas que tenemos en México. Sí hay indicios preocupantes. La pobreza ha aumentado en los últimos años. El empleo no se genera, digamos, la cobertura social no ha crecido como debería. El tema de los famosos ninis, los que ni estudian ni trabajan, un estudio de Miguel Sekeli que apareció la semana pasada muestra que ha crecido y más que otros países de América Latina. Cuando uno ve los estudios que hacen entidades financieras respecto a cuál sería nuestro potencial de crecimiento en los siguientes 40 años, estamos muy por debajo de él. Si vemos los índices de competitividad, hemos estado cayendo. En fin, sí hay muchas señales de que el modelo mexicano como que se estancó.
sí, no tenemos los recursos naturales de Brasil y a lo mejor eso explica el crecimiento brasileño, no lo sé, veremos en 10 años si lograron encadenarse mejor, pero hay cosas que México no ha hecho, una reforma energética, una mejor reforma en materia de competencia, una reforma en materia educativa, un régimen fiscal más simple y que recaude más, en fin, podríamos dar una lista larga de temas pendientes y los números están ahí, el crecimiento de los últimos 10 años es muy bajo. Pero, digamos, yo creo que nadie ha sido triunfalista. Yo creo que lo que pasa es que también cuando pues te mueves un poco del lugar común y de lo que todo el mundo espera escuchar, que estamos muy mal, y cuando mencionas datos o información que soporta con información de organismos internacionales, pues donde se ve que básicamente México está avanzando y desde luego que no estamos ni hemos llegado al país que anhelamos, ni estamos en la gloria, desde luego que no, falta muchísimo por avanzar, pero de inmediato cuando mencionas algún avance, pues de inmediato se percibe como un triunfalismo, como que está fuera de la realidad, y yo creo que también eso es algo que hay que mencionarlo. Mira, yo lo que te diría, en este momento México es de las economías emergentes que tiene una mejor perspectiva de crecimiento para el año 2012. Es una economía que ha fortalecido su mercado interno, que no está sobrecalentada, que no tiene presiones inflacionarias como tiene, por ejemplo, Brasil o algunos otros países, y que en este momento México se ve muy atractivo para invertir y para generar empleos en nuestro país. Crecimos al 5.5% en el año 2010, este año vamos a andar a un crecimiento cercano al 4%, que da las circunstancias, pues yo creo que es bastante bueno. ¿Qué pasó en esta década? Bueno, pues se nos atravesaron primero una recesión, desaceleración bastante prolongada a principios del siglo, ¿no? Del 2000 al 2004, pues que eso de alguna manera impactó el crecimiento económico en nuestro país. Se nos atravesó la recesión del 2008-2009, que fue la recesión más seria en los últimos años, pues yo te diría, pues desde los 20, desde los 30, una recesión de ese tamaño, y sin embargo México ha hecho lo posible por, a pesar de eso, tomar una senda de crecimiento económico que ojalá la podamos concretar, que ojalá podamos hacerla lo más importante posible. Y te diría también, por ejemplo, en términos de desarrollo social, que vale la pena, porque mencionaban los datos de pobreza. Yo creo que hay que ver con mucho cuidado lo que dice el Coneval. La pobreza en México se mide no nada más en poder adquisitivo, como se mide en la mayor parte del mundo, también se mete en consideraciones de educación, de salud, de seguridad social, de condiciones de vivienda digna y, por supuesto, el poder adquisitivo. ¿Qué es lo que pasa? De todos estos indicadores y de todos estos factores, y lo dice el Coneval con toda precisión, ¿qué es lo que se deteriora en México? Se deterioran las condiciones de poder adquisitivo, el tema de los precios y el tema del ingreso, que están muy condicionadas a las situaciones internacionales. ¿Qué pasa con la parte de salud? El Coneval lo establece, que han disminuido los mexicanos que tienen carencias en salud, han disminuido los mexicanos que tienen carencias en educación, han disminuido los mexicanos que tienen carencias en seguridad social, han disminuido los mexicanos que tienen carencias en vivienda. Es decir, cosas de política pública, cosas que dependen del gobierno y en lo que hemos invertido por muchos años, en estos últimos 4 años. Entonces, de alguna manera, sin ser triunfalistas, yo creo que vale la pena ponderar el esfuerzo que ha hecho este gobierno y que ha hecho esta sociedad también. Pero en este diagnóstico hay, digamos, este reconocimiento de las cosas en donde hemos avanzado y la asignación de responsabilidades a elementos externos. Nos vinieron de fuera los problemas. Pero la pregunta sería, digamos, en 5º año de gobierno, ¿vamos bien? ¿Seguimos con el volante en la misma dirección y lo único que hay que hacer es seguir con el pie en el acelerador? ¿O hay que dar un viraje, y un viraje serio? Porque me parece que sí hay una deficiencia de un modelo que está dejando de abrir oportunidades, las oportunidades que podríamos tener. Yo, digamos, más allá del triunfalismo, ¿no? ¿Seguimos por aquí? Es decir, hay la idea de que vamos bien y solamente son cubetazos que nos retrasan, que vienen de fuera, y lo único que habría que hacer es perseverar y tarde o temprano llegaremos a donde queremos llegar. ¿O hay que darle una vuelta al volante? Yo creo que evidentemente hay que ver pues hacia dónde va el camino, desde luego, y el camino pues no siempre es recto utilizando el tema del coche. Yo creo que el problema es que tenemos el freno de mano.
Tenemos el freno de mano y eso impide que avancemos mucho más rápido. ¿Y por qué pusieron freno de mano? Y ese es el tema pues, que mencionaba Carlos hace un momento. Toda la incapacidad que tenemos en el Congreso de poder avanzar en las reformas que nos hacen falta, una reforma laboral, una reforma política, algo que le dé un dinamismo y elimine las fricciones que existen en México para generar empleo y para crecer. Entonces, pues es que yo creo que traemos el freno de mano puesto y eso es importante. Y desde luego, yo creo que ese era el lema del PAN ahí en el 2003, ¿no? Como toda la estrategia, como toda la estrategia y como todas las estrategias, yo creo que todas se deben de ir ajustando, todas se deben de ir adecuando, no hay nada escrito y hay que irlas Pero tú quieres ser presidente, ¿para qué? ¿Cómo vas a quitar ese freno de mano? ¿Qué significa quitar el freno de mano? ¿Significa hacer qué reformas concretas? ¿Por qué tendría alguien que creerte si van 2 administraciones panistas que no logran quitar el freno de mano? Entonces todo es un crecimiento inercial que depende de qué tanto llueve o no llueve afuera, digamos, son las condiciones externas las que tampoco creo que sea justo, Carlos, porque no, yo creo que el crecimiento económico en México, si crecimos al 5.5%, fue también por muchas cosas que hicimos en este país durante la crisis y antes de la crisis que nos permitieron capitalizar esta recuperación. Fuimos una economía que se recuperó muy fuerte por lo que hicimos. De acuerdo, pero ¿qué querrías hacer con la presidencia si la ganaras? ¿Qué le vas a proponer primero a los panistas y luego a Esa es una pregunta como para empezar el bloque siguiente, yo creo, ¿no? Porque tenemos nos están haciendo aquí señales de que tenemos ya muy poco tiempo, ¿no? Vamos a un corte y ahora regresamos, pero ya a hablar de cuestiones más de política con el secretario de Hacienda y aspirante a la presidencia de la República, Ernesto Cordero. No vi los dedos. Ahora regresamos. Sí, va a ser ahí. Bueno, estamos platicando con Ernesto Cordero, secretario de Hacienda, y hace unos minutos hacíamos un balance de que habría que reconocer las cosas, los activos que tiene el país y reconocer sus problemas, sus obstáculos. Y Carlos Elizondo planteaba hace un minuto, bueno, frente a estos problemas, ¿para qué quiere ser presidente de la República Ernesto Cordero? Y yo creo que sería una buena pregunta. Yo te diría que México es un país con un gran potencial, que yo creo que en eso coincidimos, en que no hemos sido capaces de crecer al potencial que tiene nuestro país. Y es importante hacer todo lo posible porque eso suceda. Y quedan pendientes una serie de acciones y una serie de reformas y una serie de cambios que tienen que realizarse para que eso pueda suceder. Necesitamos una economía que se ajuste a los nuevos tiempos, una economía más competitiva, una economía que favorezca la innovación tecnológica, que favorezca la inversión en capital humano, la inversión física, una economía un poquito más sofisticada y más compleja de no nada más invertir en infraestructura física, pues porque eso genera empleo, sino porque eso conecta mejor los mercados, porque eso genera condiciones de desarrollo regional, eso disminuye los costos de transporte, eso nos prepara mejor a un entorno bastante adverso, una economía que genere empleos. En la parte social, desde luego que tenemos que seguir avanzando en igualar las oportunidades para todos. En México, lamentablemente, y ya hemos avanzado, pero todavía el destino de un niño se determina en la casa donde nace. Yo creo que eso también hay que cambiarlo y hay que mejorar. Digamos, por la interrupción o digamos por la precisión a la pregunta de Carlos. En esta perspectiva de los ideales, ¿qué es lo que aporta Ernesto Cordero? Primero a la fórmula del Partido Acción Nacional y después, ¿qué le aportaría al país? Particularmente partiendo de un conocimiento de México, de una experiencia. ¿Cuál es, por qué podría ser más eficaz Ernesto Cordero que Santiago Krill, que Josefina Vázquez Mota primero y después de los que están afuera de su partido? Me sumo a la inquietud de Jesús. En todo aspirante hay también, digamos, un cierto grado de seguridad y casi podría uno decir de vanidad, ¿no? Sí, bueno, señores, yo tengo un plus y es válido. O sea, tengo un plus frente a los contendientes internos, tengo un plus frente a los contendientes externos. Y yo creo que tener claro ese plus es muy importante. ¿Cuál es el plus de Ernesto Cordero? ¿Cuál sería esa diferencia? Bueno, evidentemente es difícil hablar de uno mismo. Yo te diría que en mi trayectoria pública siempre he dado buenos resultados, siempre he sido un buen ejecutor de política pública, he sido un buen diseñador de política pública, tengo experiencia en el Congreso, nunca he sido diputado, nunca he sido senador, pero por alguna razón mi vida profesional siempre ha estado muy vinculada al Congreso, he sido negociador pues, de muchos presupuestos, no únicamente de estos últimos 3 que me tocó como subsecretario de Egreso y como secretario de Hacienda, desde el 2000 en la Fundación Miguel Estrada Iturbide del Congreso, pues
tuve la oportunidad de negociar varios paquetes económicos, conozco bien cómo funciona el Congreso, siempre pues he salido adelante en muchas de las negociaciones que se me han encomendado. Entonces conozco bien el Congreso, conozco bien la parte del diseño de política pública, sé cómo se mueve el gobierno, sé dar resultados, lo que se me encarga, pues creo que... Pero el freno no lo has podido quitar. Pues porque depende de muchas otras cosas, Carlos, depende de muchas otras cosas, y yo creo que en ese caso, yo creo que esa crítica de por qué no se le ha podido quitar el freno, pues habrá que dirigírsela a quien tiene la mayoría en el Congreso en este momento, que es, digamos, otro partido. Y también yo creo que es importante mencionar, Carlos, que por un lado no le hemos podido quitar el freno de mano a la economía, puede ser que no, pero también tenía varios frenos puestos y le hemos quitado varios, ¿eh? O sea, no es que no haya podido avanzar la agenda legislativa de este gobierno, de los gobiernos panistas en los últimos 10 años. Ha habido avances sustanciales en la agenda legislativa del PAN en el Congreso, no hemos tenido mayoría y sin embargo hemos hecho que las cosas sucedan. Y ahí hay muchísimos ejemplos. Pero ¿cuáles serían las reformas pendientes? Porque yo diría que la reforma laboral. La reforma laboral. Yo creo que es la más importante. Quitarle derechos a los trabajadores. No, yo lo que te diría es hacer mucho más dinámico el mercado laboral de manera que sea más fácil generar empleos. ¿Por qué es eso? Porque que la gente entienda. Porque pues que sea más fácil contratar a un joven, a una mujer que no tiene experiencia. La gente oye, si ves las encuestas, es popular. Si tú ves las encuestas, cuando hablas de reforma laboral, en general es negativa la respuesta, porque se escucha cómo me van a quitar derechos. Es una reforma que no se ha sabido, creo... No hay una demanda popular por la reforma laboral. Bueno, desde luego, pero también no... Las reformas estructurales de nuestro país, pues si fueran un concurso de popularidad, pues no hubiéramos hecho ninguna. Entonces, en este sentido, ¿qué es lo que hace una reforma laboral? Yo creo que no le quita derechos a nadie, al revés, le da la oportunidad de tener un empleo formal a un joven, a una mujer, a alguien que no tiene experiencia, a alguien que difícilmente en un marco laboral tan rígido le van a dar una oportunidad de un empleo, y eso es lo que nos va a estar. Ahora, las reformas que necesita el país no son concurso de popularidad, efectivamente, pero sí tienen que pasar pruebas de popularidad y sí tienen que pasar pruebas de respaldo político. Tienen que pasar primero pruebas de respaldo electoral, en el 2012 habrá una prueba, y después tienen que pasar la prueba de la negociación en el Congreso. ¿Cómo se le hace para que, si de acuerdo a su visión hay un freno en el Congreso, cómo se le quita? ¿Tenemos que cambiar las leyes o estamos a la espera de que ahora sí gane la mayoría un partido político y coincida la mayoría en el Congreso y en el presidente para que no haya freno y a lo mejor solo acelerador? Yo creo que es una muy buena pregunta. Yo creo que, bueno, desde luego que si tienes la mayoría en el Congreso eso resuelve muchísimo, pero por lo que se ve, yo creo que difícilmente algún partido va a tener la mayoría en el Congreso. Yo creo que el tema de los gobiernos divididos en el Congreso llegó para quedarse y yo creo que más bien hay que tener el diseño institucional correcto para poder resolver pues los temas que tienen que resolverse desde el Congreso, haciendo el diseño institucional correcto en el Congreso, donde por ejemplo, bueno, pues exista rendición de cuentas, donde por ejemplo exista la posibilidad de iniciativas prioritarias por parte del Ejecutivo, donde el presidente mande una propuesta, una iniciativa, y el Congreso tenga la obligación de dictaminarla a favor o en contra, de manifestarse, de decir por qué sí, por qué no, y de pronunciarse y de tomar las decisiones. Yo creo que no hay recetas mágicas, y yo creo que y quien te diga que él sí va a poder en el Congreso, por su gran capacidad negociadora, por su liderazgo, sacar todo esto, pues yo creo que también vive en otro país donde no hay contrapesos. Discretamente nos lo dijo Felipe Calderón por esta mesa hace como 6 años. Nos habló de su experiencia en el Congreso, de su conocimiento como diputado, pues, de lo que conocía. Habría que ver exactamente qué fue lo que dijo el candidato Calderón en ese momento. Yo lo que te diría, que yo creo que el tema de subir al debate público y al debate de la sociedad estos temas y hacerle muy costoso a los legisladores el que no avancemos en una agenda que es necesaria para el país, yo creo que ese es el camino, independientemente de cómo estemos gobernando. La pregunta es, pues, ¿bajo qué gobierno pues va a ser más proclive o va a ser más fácil que haya un debate público de estos temas? Ahora, decías tú que se ve difícil que un partido tenga mayoría en las cámaras. Hoy las encuestas te podrían arrojar, si se sostuvieran hasta el día de la elección, una posibilidad de que el PRI ganara las 2 cámaras y la Ciudad de México. Ese es un supuesto muy heroico, Carlos, si se sostuvieran de aquí al día de la elección. Por eso, si se sostuvieran. Entonces ahí estaríamos pidiendo frenos de mano, ¿no? En ese contexto. Yo lo que te diría es que, bueno, pues, falta mucho. Yo creo que
no es el primer escenario donde pues a un año de la elección pareciera que están decididas las cosas. Yo creo que falta bastante y yo dudo mucho que se sostengan pues estas intenciones de voto como están en este una momento. pregunta que además creo que está en la boca de muchos mexicanos. ¿No sientes que es incompatible por momentos la función de secretario de Hacienda con la de aspirante a la candidatura del PAN? ¿No hay momentos en donde, digamos, deberías ya de tener una sola cartucha, la que fuera? Es decir, si vas a ser candidato, irte ya de candidato y dejar la secretaría, o la otra, quedarte en la secretaría y decir, bueno, descarto la posibilidad de ser candidato. Es porque además viene un momento muy importante para la vida del país. El 8 de septiembre se tiene que presentar lo que se conoce como el paquete económico y va a entrar una etapa de negociación con las fuerzas políticas y al fin y al cabo también está la otra cachucha. Entonces, ¿cómo lo has vivido? Yo te diría, Federico, que México o en cualquier democracia moderna, este tipo de situaciones está, servidores públicos que tienen una responsabilidad y al mismo tiempo han manifestado sus intenciones legítimas a contender un proceso electoral. En algunos casos hasta el mismo presidente o jefe de Estado, cuando entra un proceso de reelección, pues no renuncia a la jefatura del Estado. Yo creo que lo importante es distinguir y tener muy claro cuáles son tus facultades y tus atribuciones y no cruzar la línea de una y otra. Yo te diría que yo tengo mucho cuidado en eso y bueno, yo estaré muy atento y muy respetuoso de lo que marca la ley lo permite y no debe haber ningún problema. Viene un paso más allá, no es en un contexto internacional tan volátil que se puede volver a complicar. Hoy estamos respirando una cierta calma, pero mañana se puede volver a poner como estuvo hace unas semanas. Y la verdad es que nadie sabe si vamos rumbo a un 2009 nuevamente. No se ve el escenario más probable, pero no sabemos si vaya a ser o si estamos realmente estabilizándonos o si vamos a realmente empezar a crecer como economía mundial a los ritmos que estábamos en el 10. No es lo irresponsable de un secretario de Hacienda, suponiendo que te vayas, dejar en este momento la conducción pues, de la que es quizá la secretaría más importante. Bueno, pero yo te diría que irresponsable sería sabiendo que el escenario de incertidumbre económica pues no es por la próxima semana o por los próximos 15 días, es por los próximos años, el que yo pues no tomara con mucha seriedad la posibilidad y la probabilidad que tengo de ser un candidato a la presidencia y de ganar. Yo creo que precisamente por eso, porque el escenario se ve bastante incierto, no, repito, no por los próximos 15 días, por los próximos años. Y yo creo que yo puedo aportar algo, le puedo dar seriedad a la conducción económica del país desde la presidencia de la República, y eso también es una de las motivaciones que tengo para seguir adelante. Ahora, ¿cuál verías que es la bandera de Acción Nacional en el 2012, después de ya 2 sexenios en donde, digamos, las banderas que pudo haber tenido como el Partido de la Alternancia, de la transición democrática se han deslavado y que ya tiene 2 sexenios de responsabilidad? ¿De qué manera puede Acción Nacional generar entusiasmo, generar una nueva ola de votantes cercanos a Acción Nacional cuando, por ejemplo, los jóvenes empiezan a ver a otras opciones? ¿Cuál es, digamos, el eje, cuál podría ser el eje de una campaña de Acción Nacional? Bueno, yo te diría que tienes toda la razón, ya 2 administraciones gobernando, evidentemente se asumen desgastes y se asumen costos relevantes, pero yo creo que el Partido de Acción Nacional todavía tiene banderas que enarbolar como siempre lo ha hecho. Es un partido ciudadano, es un partido que a la hora de que se acerca un proceso electoral como es el presidencial se mueve. ¿Ciudadano en alianza con el PANAL? Pues habría que analizar y pero no hay que descartar. Yo creo que no hay que descartar ninguna posibilidad. Pero eso no posibilidad. Es una contradicción yo creo que hay que dejar grosera de decir que el PAN es un partido ciudadano en alianza con la representación más grotesca del corporativismo mexicano. Bueno, yo creo que esa es tu opinión y habrá que dejar, yo creo que hay que dejar abierta cualquier posibilidad, cualquier posible alianza. En este momento pues es prematuro para poder emitir un juicio de este tipo. Lo que yo te puedo decir es que el Partido de Acción Nacional sigue siendo un partido ciudadano, un partido profundamente democrático en sus procesos y un partido que ha gobernado y ha dado resultados. Tampoco nos puede negar que hemos dado resultados de gobierno que le han mejorado la vida a muchos millones de mexicanos y a muchas familias, y habrá que ir a platicar con ellos y habrá que ir a
conquistarlos y habrá que ir a convencerlos de que seguimos siendo una buena alternativa de gobierno. Pero nos has dado una perspectiva básicamente económica de cómo visualiza Ernesto Cordero al país, el freno, las distintas reformas, etcétera. Pero me gustaría preguntarte en lo político. Mencionaste algunas propuestas de reforma política, pero ¿cuál es tu juicio sobre el sistema político mexicano? ¿Cómo lo vives desde dentro? ¿Qué propuestas, qué esperarías si llegaras a la presidencia de la República, además de la iniciativa preferente del Ejecutivo? ¿Qué otro rediseño institucional harías? Está la materia también de seguridad. ¿Qué propondrías en seguridad, por ejemplo, o en reforma política? Yo te diría que, pues yo creo que no, desde luego que debe haber muchas cosas que se puedan añadir, pero en este momento la que está sobre la mesa yo creo que es una iniciativa pues que ciudadaniza mucho de los problemas que tenemos. El tema de la reelección de legisladores, a mí me parece fundamental, a mí me parece que el dejarle el futuro o la carrera política de un legislador al ciudadano para que vuelva o no a votar por él me parece fundamental. Entonces yo te diría que eso cambiaría mucho los escenarios y los incentivos que en este momento tenemos para que las cosas funcionen y avancen mejor. Entonces yo te diría que la reelección de legisladores a mí me parece fundamental, la reelección de alcaldes, que en algunos lados se está considerando, también me parece fundamental. El tema de la iniciativa preferente, a mí me parece una iniciativa que alinearía los incentivos para muchas cosas. En la parte de seguridad, yo repito, yo creo que hay que pasar de un problema de seguridad nacional a un problema de seguridad pública, y para eso necesitamos policías confiables, bien capacitadas, tecnificadas, con inteligencia, con controles de confianza, en número suficiente, pues para poder enfrentar pues muchos de los que son delitos del fuero común y que son responsabilidad de las policías locales, estatales y municipales, enfrentarlo y poder de alguna manera replegar al ejército para lo que es su función, igual la Policía Federal. El presidente Calderón se ha quejado ya en varias ocasiones, reiteradamente, y lo acaba de hacer el viernes, del papel de los juzgadores. Es decir, directamente en el discurso del viernes dice: señores juzgadores, ustedes también tienen parte de la responsabilidad. Si uno habla con los juzgadores, lo que dicen los juzgadores es: bueno, pues si las consignaciones están mal hechas, difícilmente podemos nosotros condenar a quienes a los presuntos culpables. Y en ese contexto, porque es un peloteo de responsabilidades que ya lleva algún tiempo, ha surgido la posibilidad de crear una fiscalía especial, independiente. ¿Qué opinas al respecto? ¿Fiscalía para qué, Federico? Para delitos federales, digamos, es decir, que sustituir la Procuraduría. Sustituir la Procuraduría o dejar la Procuraduría, pero que el encargado de hacer las consignaciones fuera una entidad independiente que pudiera tener, digamos, distancia del Ejecutivo. Es decir, para no caer en este conflicto de intereses de pertenecer al fin y al cabo al Ejecutivo, por más que sea ratificado por el Senado el procurador. Yo creo que por supuesto, hay que analizarla con mucho detenimiento. Por supuesto, esto de que si son los juzgadores o es el MP quien integra mal una averiguación, en fin, yo creo que pues no hay blancos o negros. Yo creo que hay una gama de grises en todo esto, y seguramente habrá jueces muy honestos, pero habrá otros donde pues seguramente hay una gran sombra en su actuar. También los ministerios públicos. Entonces yo creo que más bien hay que profesionalizar las dos instancias. Con respecto a una fiscalía completamente autónoma, pues podría funcionar, pero yo creo que más bien lo que hay que analizar es quién ha capturado o por qué se han capturado estas instancias del gobierno. Y si hacerlas autónomas, pues los va a blindar o los va a proteger mejor de una captura como actualmente está, hablando pues en un lenguaje de teoría de juegos. Entonces yo creo que hay que ver si efectivamente eso cambia el incentivo a la corrupción, evita la captura, el que sean autónomos, a lo mejor los hace más débiles. Entonces yo creo que más bien habría que analizar con mucho cuidado quién está capturando, por qué, cuáles son los incentivos y resolver eso de fondo. En cuanto a tiempos, de lo que hablaba Federico hace un momento, de esta pues complicada existencia, digamos, de estos dos barcos, de la precandidatura, la Secretaría de Hacienda, ¿cuáles serían tus cálculos sobre las decisiones que habría que tomar? Yo creo que ya pronto. ¿Hay algún cálculo? Te lo digo con toda franqueza, yo creo que el plazo que establece la ley es el plazo principal, son los tiempos que hay que atender con mucha precisión y con mucha puntualidad. Y bueno, de aquí a ese momento, pues habrá que ir analizando, habrá que ir leyendo cada una de las coyunturas. ¿Por qué no nos recuerdas el plazo de la ley? Establece que la tercera semana de diciembre empiezan los procesos internos para elegir al candidato de cada uno de los partidos a la presidencia de la República en el año 2012. Entonces empieza la tercera semana de diciembre, que bajo la interpretación que se da, porque tampoco hay una fecha puntual,
pues debe ser por ahí del 18, 19 de diciembre más o menos. Pero hace una semana se oía que ya te ibas. Pues eso se dice. Ahora, yo creo que, digamos, esa es la fecha que hay que, con toda claridad está puesta, y yo repito, habrá que ir analizando de aquí a allá, pues cómo van evolucionando las cosas, habrá que ver las coyunturas, habrá que pues ir con mucha responsabilidad y con mucha sensibilidad viendo los tiempos. Bueno, pues nos tenemos que despedir. Ha sido un gusto hablar con Ernesto Cordero. Creo que tenemos nueva información sobre su visión del país, sobre su visión de la economía, del futuro de México. Muchas gracias, secretario. Gracias. Nosotros nos veremos aquí el próximo lunes en otra emisión de Entre Tres. Gracias. Barra de Opinión presentó. Los políticos que aspiran a cargos de elección popular encontraron el mecanismo idóneo para violar la ley. A través de asociaciones civiles, varios aspirantes a la presidencia de la República realizan precampañas encubiertas, sin que ninguna autoridad sea capaz de evitar esa simulación y engaño. Los simuladores están en todos los partidos y corrientes. El perredista Andrés Manuel López Obrador realiza sus actividades de precampaña a través de la Asociación Morena. Marcelo Ebrard lo hace a través de Equidad y Progreso. El panista Santiago Krill se escuda en el movimiento Adelante. Y el priista Enrique Peña Nieto promueve su precandidatura a través de Expresión Política Nacional. Con esta actitud, los políticos engañan a la sociedad y violan la ley que sus propios partidos crearon.